Muchos hombres se rinden justo antes de alcanzar lo que tanto han perseguido. Se cansan, dudan, miran hacia atrás y piensan que todo ha sido en vano. Creen que el silencio del esfuerzo significa que nada está funcionando, cuando en realidad es la señal de que están más cerca que nunca. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes logros no llegan con fanfarria ni señales evidentes. Llegan cuando demuestras que puedes resistir sin garantías, cuando eliges seguir aunque nadie te aplauda, cuando la fe se vuelve más fuerte que la duda. Porque la mayoría abandona justo cuando la vida está a punto de recompensarlos. No te rindas ahora. No confundas el cansancio con el final. Lo que hoy te duele mañana será tu fuerza. Cada paso que das, aunque parezca pequeño, te está acercando al punto en el que todo encajará. Aguanta un poco más. La diferencia entre rendirte y lograrlo no son años, son días, a veces solo un intento más, y ese intento puede ser el que cambie tu destino. No rendirse no es un acto de fuerza física, es una decisión espiritual. Es mirar tu cansancio, tus dudas y tus fracasos, y decirles, aún así seguiré. Es resistir cuando no tienes motivos para hacerlo más que tu propia convicción. Todos pueden avanzar cuando el camino es fácil, pero solo los hombres determinados siguen cuando no hay luz, cuando la vida parece empujar en contra y cuando el progreso se vuelve invisible. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría abandona. No porque no tengan talento, sino porque no soportan la incertidumbre, pero la incertidumbre no es un castigo, es una prueba. Es la forma en que la vida separa a los que solo desean de los que realmente están dispuestos a luchar. Cada obstáculo que enfrentas es una puerta cerrada que espera que demuestres cuánto lo quieres. Y si te detienes antes de empujarla lo suficiente, nunca sabrás cuán cerca estabas de abrirla. Cuando decides no rendirte, algo dentro de ti empieza a cambiar. Tu mente deja de ser esclava de las emociones y se convierte en tu aliada. Empiezas a entender que la fortaleza no se trata de no sentir dolor, sino de no dejar que el dolor te detenga. El cansancio no desaparece, pero deja de tener poder. Las dudas siguen existiendo, pero ya no te gobiernan. El hombre que no se rinde aprende a avanzar con miedo, a construir con frustración, a creer sin evidencia, porque sabe que el proceso es parte del propósito. El éxito no llega cuando estás listo, llega cuando estás decidido. Y la decisión más importante de tu vida es seguir cuando no tienes razones para hacerlo. Piensa en esto. Cada persona que hoy admiras, cada historia que inspira, tuvo un momento donde todo parecía perdido, donde nada funcionaba, donde los resultados no llegaban, donde el silencio dolía, y aún así no se detuvo. La diferencia entre el hombre promedio y el que logra algo extraordinario no está en la suerte, está en la resistencia. El promedio abandona cuando el camino se vuelve oscuro. El extraordinario sigue caminando hasta que la oscuridad se convierte en luz. Porque entiende que el dolor no es un obstáculo, es parte del proceso. Que el cansancio no significa fracaso, significa que estás avanzando. Y que rendirse en realidad no detiene el dolor, solo lo vuelve permanente. Cada vez que quieras rendirte, recuerda esto. No estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Todo lo que has pasado, todo lo que has perdido, todo lo que te ha dolido te ha preparado para este punto. Has resistido demasiado para rendirte ahora. Lo que estás construyendo no solo te hará lograr lo que buscas, te hará convertirte en alguien que ya no teme perderlo. Porque cuando un hombre aprende a soportar el proceso sin abandonar, nada puede romperlo después. La meta deja de ser el destino y se convierte en la consecuencia natural de quien decidió no rendirse. Rendirse siempre parecerá la opción más fácil, porque el dolor del esfuerzo es visible, pero el dolor de la renuncia no lo ves hasta después. Al principio parece alivio, parece descanso, parece libertad, pero con el tiempo se transforma en peso, en culpa, en ese pensamiento que te atormenta cuando miras atrás y te preguntas ¿qué habría pasado si hubiera aguantado un poco más? La mayoría de los hombres vive atormentada por esa pregunta, no por las veces que lo intentaron y fallaron, sino por las veces que se detuvieron justo antes de lograrlo. Porque el arrepentimiento no viene del cansancio, viene de la rendición. Y cuando comprendes eso, entiendes que el dolor del esfuerzo es pasajero, pero el de rendirte te acompaña toda la vida. No rendirse no significa ignorar tus límites, significa expandirlos. Significa entender que la mente te mentirá una y otra vez para protegerte del esfuerzo. Te dirá que ya diste todo, que ya no puedes más, que no vale la pena seguir. Pero eso no es verdad. La mente no te dice lo que es imposible, te dice lo que es incómodo. Y si confundes incomodidad con imposibilidad, vivirás atrapado en una jaula invisible que tú mismo construiste. Cada vez que cruzas esa línea de incomodidad, tu mundo se expande. Cada vez que haces lo que creías que no podías, tu identidad cambia.
No porque las circunstancias mejoren, sino porque tú te haces más fuerte. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más capaz. Cuando estás a punto de rendirte, recuerda que los grandes cambios siempre vienen después del punto más oscuro. Así es como funciona la vida. Primero te prueba, luego te recompensa. Pero la mayoría nunca llega a ver la recompensa porque se rinde durante la prueba. Piensan que la dificultad es una señal de que algo va mal, cuando en realidad es una señal de que están avanzando. La incomodidad es crecimiento disfrazado. El caos es transformación en progreso. Todo proceso de éxito tiene un momento donde parece que nada funciona, y es ahí donde se define todo. Porque en ese punto o te rompes o renaces. Y esa decisión solo depende de ti. Muchos hombres abandonan porque esperan resultados rápidos, porque creen que el progreso siempre debe sentirse bien. Pero el progreso real se siente como pérdida al principio. Perder comodidad, perder certezas, perder versiones viejas de ti mismo, y es normal, cada avance requiere una renuncia. No puedes convertirte en alguien nuevo sin dejar morir al que eras. El problema es que la mayoría quiere el resultado sin pagar el precio, pero la vida no te da lo que pides, te da lo que mereces. Y merecerlo significa demostrar que estás dispuesto a resistir lo que otros no pueden. La recompensa siempre llega, pero solo para el que aguanta el tiempo suficiente para recibirla. Si estás sintiendo que ya no puedes más, que nada tiene sentido, que tus esfuerzos no valen la pena, entiende esto. No estás fallando. Estás siendo probado. La vida no te está castigando. Te está moldeando. Está viendo si tu deseo es más fuerte que tu cansancio. Está midiendo tu paciencia, tu fe, tu constancia. Y mientras tú crees que nada cambia dentro de ti, todo está cambiando. Porque no puedes resistir sin transformarte. Cada día que te mantienes firme, cada noche que decides seguir aunque no haya resultados, estás forjando una mentalidad imposible de quebrar. Y un día sin aviso, todo por lo que luchaste empezará a tomar forma. No porque el destino haya tenido compasión, sino porque tú no te rendiste. Recuerda esto. Rendirte no solo detiene tu avance, destruye tu identidad. Cada vez que abandonas algo importante, le enseñas a tu mente que no puede confiar en ti. Pero cada vez que cumples, aunque sea un paso, refuerzas la creencia más poderosa que un hombre puede tener: soy alguien que termina lo que empieza. Esa creencia te convierte en alguien invencible, porque los hombres que terminan lo que comienzan no necesitan suerte, no necesitan motivación, solo necesitan fe. Fe en sí mismos, fe en el proceso, fe en que resistir un día más puede ser el día que cambie todo. Así que no te rindas, no ahora, no después de haber llegado tan lejos. Lo que está por venir no será para quien fue el más rápido, sino para quien fue el más firme. No rendirse es un arte que se aprende en la oscuridad, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay resultados visibles, cuando la fe parece inútil. Es ahí donde se forma el carácter. Los hombres que no se rinden no son los que siempre confían. Son los que dudan, caen, se quiebran y aún así se levantan. No porque tengan energía, sino porque ya decidieron que rendirse no es una opción. Esos hombres entienden que la perseverancia no es una emoción, es una decisión, que la constancia no es un talento, es un hábito, que la fuerza no es algo con lo que naces, es algo que construyes cada vez que eliges seguir adelante mientras todo dentro de ti te grita que pares. Esa voz que dice «ya no puedo más» es la misma que debes aprender a silenciar, no porque no exista, sino porque no manda. Tú mandas. Cuando sientas que nada tiene sentido, que el esfuerzo no está valiendo la pena, recuerda que la vida recompensa al que se mantiene cuando nadie más lo hace. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a soportar el vacío entre el esfuerzo y la recompensa. Ese vacío es el desierto del crecimiento, el punto donde todo parece estancado. Pero el desierto no significa que estés perdido, significa que estás siendo preparado. Todo hombre que alcanzó algo grande tuvo que pasar por ese silencio. Es ahí donde la fe se pone a prueba, donde el ruido del mundo desaparece y solo queda tu voz interna preguntándote si realmente estás dispuesto a pagar el precio. Y si respondes que sí, la vida te abrirá puertas que para otros permanecerán cerradas. No rendirse también es aprender a avanzar con inteligencia. No se trata de golpear la misma pared 1000 veces, sino de entender cómo derribarla. La perseverancia ciega no construye resultados, construye frustración. Pero la perseverancia consciente es la que te enseña, te ajusta, te hace más sabio. Cada intento fallido trae información, cada error revela una lección. Si aprendes de ellos, no estás repitiendo, estás refinando. Los hombres que no se rinden no son los que siguen igual todo el tiempo, son los que evolucionan sin detenerse. La constancia no significa rigidez, significa adaptarte sin renunciar a tu propósito. El camino hacia tus metas no será recto.
Habrá desvíos, pausas, momentos donde todo lo que planeaste se desmorone. Pero en esos momentos, cuando nada parece funcionar, tienes que recordarte por qué empezaste. Esa razón que te impulsó al principio será la cuerda que te mantendrá firme cuando todo lo demás falle. Si solo sigues cuando todo va bien, nunca llegarás lejos. Pero si sigues cuando nada va bien, entonces nada podrá detenerte. Porque el éxito no llega al más motivado, llega al más resistente. La vida siempre se inclina a favor del hombre que aguanta un poco más. Y hay algo esencial que debes entender. La vida no te pondrá obstáculos para destruirte, sino para probarte. Cada vez que crees que no puedes más, estás en el límite de tu versión actual. Si cruzas esa barrera, nacerá una versión más fuerte de ti. Y cuando eso sucede, todo lo que antes parecía imposible se vuelve parte de tu rutina. No rendirse es más que una actitud, es una transformación interna. Porque el hombre que aprende a resistir se vuelve indestructible, no porque no tenga miedo, sino porque ya no se deja dominar por él. Cada día que eliges seguir, estás entrenando a tu mente a ser más grande que tus circunstancias. Y cuando tu mente se vuelve más grande, tu vida inevitablemente lo sigue. No rendirse también significa entender que el progreso real no siempre se ve, se siente. A veces crees que no estás avanzando, que nada cambia, que todo tu esfuerzo está cayendo en un vacío. Pero lo que no ves es que en ese silencio, tu carácter se está templando. Las raíces crecen bajo tierra antes de que aparezca el árbol. Y así ocurre contigo. La vida te entrena en lo invisible antes de recompensarte en lo visible. Cada día que eliges seguir sin evidencia es un acto de fe que la vida no olvida. Los resultados no llegan cuando los deseas, llegan cuando estás preparado para sostenerlos. Por eso, no te desesperes si el éxito parece tardar. Lo que estás haciendo no es en vano, estás construyendo la fortaleza necesaria para mantener lo que estás pidiendo. El hombre que no se rinde entiende que el proceso no está diseñado para destruirlo, sino para probarlo. La vida no te da lo que quieres, te da lo que puedes sostener. Si aún no lo tienes, no es porque no lo merezcas, es porque todavía estás desarrollando la estructura interna para soportarlo. El éxito no solo exige talento o deseo, exige resistencia emocional, claridad mental y disciplina diaria. Y eso no se forma en los días buenos, se forma cuando te levantas sin ganas, cuando trabajas sin motivación, cuando sigues creyendo sin pruebas. Esa es la alquimia del carácter, convertir el dolor en enfoque, la duda en acción y el miedo en motor. Si en este momento sientes que no puedes más, que todo se te escapa, detente y míralo desde otra perspectiva. No estás fracasando, estás siendo forjado. Cada desafío que te quema también te purifica. Cada obstáculo que enfrentas está eliminando lo que ya no sirve en ti, tu impaciencia, tu orgullo, tu necesidad de aprobación. La vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que te estorba. Y aunque hoy no lo entiendas, un día mirarás atrás y verás que cada dolor tenía un propósito. Por eso cuando todo parezca derrumbarse, no te rindas, porque a veces no estás perdiendo, estás siendo podado. Y todo árbol que se poda con intención vuelve a crecer más fuerte. Y si estás escuchando esto, quiero que hagas algo ahora. Piensa en eso que estás a punto de abandonar. Ese proyecto, esa meta, esa disciplina, ese sueño que has trabajado tanto. Respira, cierra los ojos y pregúntate con honestidad, ¿de verdad has llegado hasta aquí solo para rendirte? Escríbelo en los comentarios porque ponerlo en palabras es comprometerte de nuevo contigo. Y si este mensaje te está ayudando a mantenerte firme, suscríbete, no por rutina, sino para seguir recordándote cada día que rendirse no es una opción. No rendirse no significa negar la fatiga o ignorar la frustración. Significa aceptarlas y seguir igual. Significa permitirte llorar, caer, dudar, pero no detenerte. Porque la verdadera fuerza no se mide en cuánto puedes resistir sin sentir dolor, sino en cuánto puedes avanzar a pesar de sentirlo. Cada lágrima que derramas mientras sigues adelante vale más que 1000 victorias sin lucha. El hombre que no se rinde no es el que nunca cae, es el que siempre vuelve a levantarse con una mirada más decidida. Y cuando aprendes a hacer eso, cuando conviertes la resistencia en tu hábito, la vida deja de asustarte porque entiendes que pase lo que pase, siempre encontrarás la forma de seguir avanzando. No rendirse es una forma de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que tu esfuerzo, tus caídas y tus sacrificios merecen llegar hasta el final. Has pasado noches sin dormir, días de duda, momentos en los que nadie creyó en ti. Has soportado el peso del cansancio, de la comparación, del miedo. ¿Y vas a rendirte ahora? ¿Después de todo lo que has soportado? No. Porque rendirte sería decirle a tu pasado que todo su dolor no sirvió de nada, sería borrar el valor de cada paso que diste cuando no tenías fuerza. No rendirse es mirar atrás, ver lo lejos que has llegado y decirte,
Ya no estoy dispuesto a perder todo esto, porque lo que estás construyendo no es solo una meta, es una nueva versión de ti. Y esa versión se gana con perseverancia, con constancia y con fe. La vida no te recompensa por empezar, te recompensa por resistir. Todos pueden tener un comienzo fuerte, pero solo los que se mantienen firmes llegan a ver los frutos. Porque la grandeza no se mide por lo que haces cuando te sientes motivado, sino por lo que haces cuando no tienes nada más que tu compromiso. Cuando todo se vuelve monótono, cuando el progreso es lento, cuando nadie te ve, ahí es donde se define tu destino. Cada acción que realizas en esos momentos oscuros es un voto de confianza hacia tu futuro. Y aunque nadie lo note, el universo sí lo nota. Cada vez que eliges no rendirte, la vida registra ese acto. No instantáneamente, pero inevitablemente. Y es justo en esos momentos cuando el cansancio te hace dudar, cuando parece que nada tiene sentido, cuando debes recordarte por qué empezaste. La mayoría olvida su motivo en medio del proceso. Pierden el fuego que los hizo avanzar porque dejan que el ruido, las distracciones o las comparaciones los confundan. Pero el hombre que no se rinde mantiene su propósito vivo, lo protege de todo lo que intenta apagarlo, porque sabe que si mantiene el motivo siempre encontrará el camino. La dirección puede cambiar, el ritmo puede variar, pero mientras la razón siga clara, jamás se perderá. No rendirse también es aprender a descansar sin abandonar. A veces la mente necesita pausa, no retiro. El cuerpo necesita calma, no derrota. No confundas el descanso con rendición. Los hombres sabios saben cuándo detenerse para respirar, para observar, para reajustar. No porque se hayan rendido, sino porque entienden que un guerrero agotado no puede pelear bien. Descansar también es parte de la estrategia. Pero la diferencia está en que al terminar ese descanso se levantan otra vez con más claridad, más enfoque y más fuerza. El que descansa con propósito nunca retrocede. Y si alguna vez sientes que estás solo en tu lucha, recuerda esto. Nadie que haya logrado algo grande lo hizo sin pasar por ese sentimiento. Todos, en algún momento, creyeron que no podían más, pero siguieron. Y ese seguir, repetido una y otra vez, fue lo que cambió todo. Si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es una llamada para que te mantengas firme, para que no tires a la basura lo que tanto te ha costado construir. Has llegado demasiado lejos como para detenerte ahora. Y si crees que ya no puedes más, piensa en esto. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas dar un paso más. Porque a veces el paso que das después de querer rendirte es el que te lleva a la victoria. No rendirse también es entender que el éxito no siempre llega con un gran momento, sino con miles de pequeños actos de disciplina acumulados. Es la suma de todos los días que elegiste avanzar cuando era más fácil detenerte, de todas las veces que hiciste lo correcto sin recibir aplausos, de todas las madrugadas en las que trabajaste sin ver resultados inmediatos. El éxito no se construye en público, se forja en la soledad. Mientras el mundo duerme, tú estás moldeando tu destino. Mientras otros buscan excusas, tú buscas razones. Y esa diferencia silenciosa es la que, con el tiempo, te separará de todos los que se rindieron. No rendirse es comprender que los resultados llegarán tarde, pero llegarán, que el progreso no siempre se siente, pero siempre ocurre, y que cada acto de constancia, por pequeño que parezca, te está moviendo hacia algo más grande de lo que imaginas. La mayoría abandona porque confunde lentitud con fracaso. Creen que avanzar despacio es lo mismo que no avanzar, pero no entienden que la grandeza se cocina a fuego lento. Que los cimientos más sólidos se construyen sin ruido, que los procesos más poderosos son los que nadie ve. El hombre que no se rinde no necesita velocidad, necesita dirección, porque sabe que la vida no se trata de llegar primero, sino de llegar preparado. No le teme al tiempo, lo usa a su favor. Sabe que cada día en el que se mantiene fiel a su meta, aunque parezca igual al anterior, está acumulando fuerza, claridad y resiliencia. Y cuando llegue el momento correcto, todo ese esfuerzo invisible se convertirá en resultados visibles. No rendirse también es soltar la idea de controlarlo todo. Hay etapas en las que, por más que hagas, no verás progreso inmediato, pero eso no significa que no esté ocurriendo. A veces la vida necesita que confíes, que dejes que las cosas se acomoden a su ritmo. El hombre que se rinde busca certeza, el que persevera busca propósito. Porque el que tiene propósito puede caminar incluso en la niebla. No necesita ver el final para seguir avanzando. Sabe que su deber no es controlar los resultados, sino mantenerse constante en el proceso. La fe no es creer cuando todo es claro. Es creer cuando nada lo es. Cuando decides no rendirte, tu mente cambia. Empiezas a ver los problemas como parte del viaje, no como señales de derrota. Entiendes que el cansancio no es una señal de que debas detenerte, sino de que estás creciendo. Que la frustración no significa que estás fallando, sino que estás aprendiendo.
Y que el miedo no desaparece, simplemente se vuelve más pequeño comparado con tu determinación. La vida siempre pondrá obstáculos frente a quien está por cruzar un nuevo nivel. No para castigarlo, sino para asegurarse de que está listo. Y si sigues avanzando, incluso sin fuerzas, incluso sin claridad, incluso sin motivación, llegará el momento en que mires atrás y te des cuenta de que todo valió la pena. Porque no rendirse no es solo una actitud, es una declaración. No importa lo que pase, no voy a detenerme. Es una promesa silenciosa contigo mismo, un pacto que nadie puede romper salvo tú. No rendirse es vivir con la certeza de que, aunque la vida te empuje, tú seguirás caminando. Que aunque el mundo te dé 1000 razones para parar, tú seguirás buscando una para continuar. Porque cuando un hombre adopta esa mentalidad, deja de ser víctima y se convierte en fuerza. Y una vez que alcanzas ese estado, nada ni nadie puede volver a quebrarte. No rendirse también significa dejar de buscar señales externas para validar tu camino. Muchos hombres se detienen porque nadie los apoya, porque no reciben reconocimiento, porque el silencio del mundo les hace creer que están solos. Pero la verdad es que las etapas más importantes del crecimiento siempre son solitarias. Son esos momentos donde no hay testigos, donde nadie te anima, donde las dudas te rodean, los que determinan quién realmente eres. El hombre que no se rinde no necesita aplausos porque entiende que el reconocimiento no es combustible, es consecuencia. No trabaja para que lo vean, trabaja porque sabe quién quiere llegar a ser. Y esa claridad interior es lo que lo mantiene firme cuando los demás se detienen. El camino hacia cualquier meta te exigirá pasar por 3 etapas: el entusiasmo, la duda y la prueba. Todos comienzan con entusiasmo, llenos de energía y optimismo. Luego llega la duda, cuando el esfuerzo no da resultados inmediatos. Y por último, la prueba, ese punto donde todo parece perdido y rendirte parece razonable. Es ahí donde el 99% abandona. Pero el 1% que decide continuar, que soporta ese último tramo, es el que rompe la barrera. No porque sea más fuerte, sino porque entendió que el dolor era parte del precio. Que el cansancio no era señal de derrota, sino de avance. Que la oscuridad no era un final, sino el filtro que separa a los decididos de los que solo soñaban con hacerlo. No rendirse también es aprender a caminar sin garantías. La vida nunca te asegurará que todo saldrá bien, pero sí te recompensará por haber creído cuando no había certeza. Cada paso que das sin garantía de éxito es una declaración de fe. Estás diciéndole al universo: puede que no vea el resultado, pero confío en mi dirección. Y esa confianza, sostenida el tiempo suficiente, termina moviendo las piezas que no veías. Porque la vida siempre responde al hombre que actúa con persistencia, no al que se queda esperando confirmaciones. Si necesitas que todo esté claro para avanzar, vivirás estancado. Pero si te atreves a moverte entre la duda, llegarás más lejos que la mayoría. También hay algo que debes entender. Rendirse no siempre se ve como rendición. A veces se disfraza de distracción, de necesito un descanso, de ya no me apasiona tanto, pero en el fondo lo sabes. No estás cansado del camino, estás cansado de no ver resultados. Y ese es el momento en el que más cerca estás de obtenerlos. La vida tiene una forma irónica de recompensar. Justo cuando parece que nada funciona, estás a punto de romper el muro. Por eso, cuando la tentación de rendirte aparezca, recuérdate a ti mismo que lo que sientes no es el final, es la resistencia antes de la victoria. Aguanta ese punto y verás cómo todo empieza a moverse. Y si alguna vez te preguntas cuánto más puedes resistir, la respuesta es simple: más. Mucho más de lo que crees. La mente se rinde antes que el cuerpo, el miedo antes que la realidad. Has superado cosas que pensabas imposibles, y sin embargo aquí estás. Cada vez que pensaste que era el final, no lo fue. Porque lo que te mantiene no es la fuerza física, es la voluntad. Esa decisión silenciosa de no rendirte, de seguir caminando, incluso si avanzas lento, incluso si no entiendes por qué. Eso es lo que te convierte en alguien imparable. Porque el éxito no está reservado para los más talentosos, sino para los que se negaron a detenerse cuando todo les decía que lo hicieran. No rendirse también significa aceptar que el proceso no será lineal. Habrá días de avance y días de retroceso, momentos de claridad y momentos de confusión. A veces sentirás que estás ganando terreno y otras que estás perdiendo todo lo logrado, pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás viviendo un proceso real, humano, imperfecto, lleno de contrastes. Nadie crece en línea recta. Crecer duele, cansa, confunde, pero cada tropiezo, cada paso incierto, cada caída, tiene su propósito. La vida no busca que seas perfecto, busca que seas persistente. Y mientras sigas moviéndote, aunque sea con miedo o con dudas, seguirás acercándote. Porque no importa cuántas veces te caigas, lo único que importa es cuántas veces decides levantarte.
El hombre que no se rinde aprende a convivir con la frustración. Entiende que los resultados tardan, que el progreso es lento y que la paciencia es tan importante como la acción. Mientras otros se desesperan, él se mantiene sereno. Sabe que cada intento fallido no es un retroceso, es parte de su entrenamiento. Porque cada vez que fallas y te niegas a rendirte, tu mente se fortalece. Estás aprendiendo a resistir sin romperte, a avanzar sin aplausos, a confiar sin evidencia. Y esa fortaleza, que se forma en silencio, será la base de todo lo que consigas después. No rendirse no es solo resistencia física, es resistencia emocional, es aprender a seguir creyendo cuando nada parece darte motivos para hacerlo. No rendirse también es aprender a perdonarte, a no usar tus errores como excusa para detenerte. Muchos hombres se rinden no porque el camino sea imposible, sino porque se castigan por sus caídas. Confunden fallar con fracasar, pero el fracaso no ocurre cuando caes, ocurre cuando dejas de levantarte. Cada error trae consigo una enseñanza, y si eres capaz de verla, ya estás avanzando. Perdonarte no significa ignorar lo que hiciste mal, significa aprender de ello y seguir caminando más sabio, más consciente, más fuerte. El hombre que se respeta no se queda atado a su pasado, lo usa como cimiento para su futuro. También debes saber que el cansancio no es tu enemigo. El cansancio es señal de que lo estás intentando, de que estás invirtiendo energía en algo que importa. Los hombres que nunca se cansan no avanzan, porque nunca empujan sus límites. Acepta el cansancio, abrázalo, deja que te recuerde que estás vivo, que estás luchando, que estás construyendo algo que vale el esfuerzo. Descansa si lo necesitas, pero no te detengas. Porque cada vez que eliges continuar, aún con el cuerpo agotado y la mente desgastada, estás enviando un mensaje claro al universo. Puedo con esto. Y el universo responde, siempre pero solo al que insiste. Y hay algo que nunca debes olvidar. Lo que más deseas suele aparecer justo después del punto donde estás a punto de rendirte. Esa es la paradoja del éxito. La vida empuja más fuerte cuando estás más cerca de romper el límite. Es como si el universo te preguntara, ¿de verdad lo quieres? Y si respondes sí, pero con acciones, no con palabras, entonces el muro se rompe. Por eso, cuando todo se vuelva más difícil, no pienses que es el final, piensa que es la última prueba. Porque lo que viene después del dolor no es el fracaso, es el cambio. Y ese cambio solo pertenece a los que resistieron hasta el último segundo. No rendirse también es aprender a confiar en los tiempos de la vida. Entender que no todo lo que deseas llegará cuando tú quieras, sino cuando estés preparado para sostenerlo. El éxito no se apresura, porque las cosas grandes necesitan madurar. La impaciencia ha hecho rendirse a más hombres que el fracaso mismo. Quieren el fruto sin haber sembrado lo suficiente, buscan resultados antes de desarrollar la fuerza para mantenerlos. Pero la vida es sabia, no te dará lo que aún no puedes manejar. Por eso, si sientes que todo está tardando, no te desesperes. Cada día que sigues intentándolo, aunque parezca inútil, estás acumulando experiencia, fortaleza y claridad. Y cuando finalmente llegue el momento, todo lo vivido cobrará sentido. Porque lo que hoy te duele, mañana será tu disciplina. Lo que hoy te frustra, mañana será tu enseñanza. Lo que hoy parece un retraso, mañana será tu impulso. El hombre que no se rinde no se enfoca en cuándo llegará su recompensa. Se enfoca en convertirse en el tipo de persona que la merece. No mide su valor por resultados, sino por compromiso. No depende de la suerte, depende de su carácter. Sabe que lo más valioso no es lograr la meta, sino el tipo de hombre en el que se convierte mientras lucha por ella. Y esa transformación solo ocurre en el proceso, no en la llegada. Por eso, cuando el cansancio te nuble, recuerda que cada día que sigues sin rendirte estás puliendo tu mente, moldeando tu espíritu y construyendo una versión más fuerte de ti mismo. El éxito no llega cuando lo alcanzas, llega cuando te conviertes en alguien que nunca se detiene. No rendirse también es dejar de compararte. Tu camino no se parece al de nadie. Lo que a otros les tomó 1 año puede tomarte 5, y está bien. Cada historia tiene su propio ritmo, cada proceso su propio reloj. Compararte con otros es una forma silenciosa de sabotearte, porque te hace olvidar todo lo que ya lograste. Miras lo que te falta y pierdes de vista lo que ya superaste. Pero cuando dejas de compararte, la presión desaparece. Empiezas a enfocarte en tu crecimiento, en tu constancia, en tu propósito. El hombre que no se rinde no compite con nadie, compite con su versión de ayer. Su única meta es avanzar, aunque sea 1 centímetro al día. Porque el progreso real no se mide en velocidad, sino en dirección. Y hay algo que debes aceptar con madurez. Nadie te rescatará.
Nadie vendrá a motivarte, nadie vendrá a salvarte del cansancio, nadie empujará tus pasos por ti. El hombre que no se rinde entiende que su destino depende únicamente de su decisión diaria, que el éxito no se hereda, se conquista, que la disciplina no se enseña, se cultiva, que la fuerza no se pide, se entrena. Si esperas que algo o alguien te empuje, vivirás en pausa, pero cuando asumes que eres tú quien debe hacerlo, tu vida empieza a moverse, porque cada avance, cada logro, cada victoria tiene tu nombre escrito. Y cuando entiendes eso, rendirte deja de ser una opción. Así que cada vez que pienses en abandonar, imagina la versión de ti que podrían hacer si aguantas un poco más. Imagina la satisfacción de mirar atrás y saber que no cediste cuando más difícil era. Imagina la fuerza que tendrás, no solo por lo que logres, sino por lo que superes. Porque al final, la verdadera recompensa de no rendirse no es lo que obtienes, es en quién te conviertes. Esa es la victoria más grande, saber que fuiste más fuerte que tus excusas, más constante que tus miedos y más paciente que tus dudas. Porque los hombres que resisten tarde o temprano ganan, siempre. Y llega un momento en que todo cobra sentido. Miras atrás y entiendes que cada noche sin dormir, cada momento de frustración, cada lágrima contenida, cada paso dado en silencio valieron la pena. Que nada fue en vano, que todo ese esfuerzo que hiciste cuando nadie te veía fue lo que te transformó. El éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en un reflejo de tu resistencia. Descubres que no fue la suerte lo que te trajo hasta aquí, fue tu fe. No fue el talento, fue tu disciplina. No fue la motivación, fue tu constancia. Porque el hombre que se rehúsa a rendirse inevitablemente encuentra el camino. Puede tardar, puede doler, puede caerse 1000 veces, pero siempre llega. No porque todo se acomode a su favor, sino porque se convierte en alguien que ya no necesita que las cosas sean fáciles para avanzar. Cuando no te rindes, la vida cambia su tono contigo. Dejas de sentirte víctima y te conviertes en protagonista. Dejas de pedir menos y empiezas a exigir más de ti mismo. Ya no buscas resultados rápidos, buscas resultados reales. Ya no mendigas atención, creas impacto, porque la vida respeta al que persevera. Siempre lo hace. Cada día que te negaste a rendirte, la vida te observaba en silencio esperando el momento para recompensarte. Y cuando lo hace en grande. Porque la paciencia, el sacrificio y la fe siempre regresan multiplicados. No rendirse no se trata solo de alcanzar metas, se trata de mantenerte fiel a tu propósito, de vivir con integridad incluso cuando nadie lo nota, de ser constante cuando otros se detienen. Porque la verdadera victoria no está en lo que logras, está en lo que ya no puedes perder. Tu carácter, tu confianza, tu fortaleza. Es entender que la meta más grande no era llegar, era resistir. Era demostrarte que podías soportar más de lo que creías. Que tenías dentro de ti una fuerza que solo el dolor podía revelar. Y un día, cuando la recompensa llegue, no sentirás euforia, sentirás paz, esa calma de saber que cumpliste con lo que te prometiste, que no te rendiste cuando todos lo habrían hecho, que mantuviste tu palabra no ante el mundo sino ante ti, porque no rendirse no era ganarle a nadie, era ganarte a ti mismo. Era demostrar que tus principios valen más que tu cansancio, que tu visión vale más que tus dudas, que tu propósito vale más que cualquier obstáculo. Y cuando llegas ahí, cuando te conviertes en ese hombre que no se rinde, ya nada te detiene, no porque no existan dificultades, sino porque aprendiste a enfrentarlas sin miedo. Has cruzado el punto de quiebre y te diste cuenta de que no era el final, sino el comienzo, porque el hombre que no se rinde no solo logra sus metas, se convierte en alguien que puede lograr cualquier cosa. Y ese es el mayor logro de todos. Saber que lo lograste, no porque fue fácil, sino porque jamás te detuviste.